Muy buenas tardes a todos nuestros queridos televidentes del nodo.co. Nos encontramos aquí en sus nuevos estudios para realizar el primer programa de Orden y Libertad, temporada 2022. Estamos en un momento muy convulsionado por toda la coyuntura política que estamos viviendo. Nomás en el día de hoy hace presencia el Foro de Madrid aquí en la ciudad de Bogotá y se han presentado disturbios en el lugar, aquí nomás a 2 cuadras, en la calle 74 con 14. El tema planteado es la contrarrevolución que escribiera el autor español Plinio Correa de Oliveira, y vamos a tratar el tema con base en los eventos que están aconteciendo alrededor del Foro de Madrid. Nos acompaña el día de hoy Remy Rueda. Buenas tardes, Remy. Buenas tardes, Rafael. Muchas gracias. Jonathan, gracias. Nos acompaña Jonathan Delgado. Buenas tardes, Jonathan. Muy buenas tardes, Rafael, Remy. Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos los televidentes de elnodo.com? Entonces, pues, si les parece, entremos en materia, doctor Rafael. Entramos en materia compleja la coyuntura porque tenemos a una sociedad acorralada, y la sociedad no solamente se encuentra acorralada, sino también el Estado en todas sus dimensiones, de todos los poderes, se encuentra acorralado por los embates de lo que ahí se conoce como la primera línea, en todas sus diferentes formas de lucha. Remy, su primera impresión, ¿por qué no le describe a los televidentes el concepto del Estado acorralado? Bueno, muchas gracias. A ver, yo pienso, no sé cuánto tiempo tenga, pero muy brevemente me parece que aquí es necesario un poco remontarse a cuál es el marco institucional, porque yo creo que esto hace parte de una conversación previa que anteriormente se había sostenido frente a la situación política actual del país, que no considero adicionalmente que no sea circunscrita exclusivamente a Colombia, sino que también tiene relación prácticamente con el hemisferio. Pero particularmente aquí en Colombia yo creo que es necesario tener en consideración que todo el marco constitucional deviene de un fenómeno histórico, político, biográfico de lo que es la República desde 1991, donde las organizaciones narcotraficantes y grupos narcotraficantes asociados a los primeros conatos de terrorismo urbano de alta escala lograron arrinconar al Estado colombiano para generar posteriormente el marco normativo que nosotros conocemos como el marco de la Constitución del 91. Este marco normativo, a mí me parece, tiene una serie de variables desde el punto de vista legales, como de orden público, incluso antropológicas o filosóficas, que comienza a generar lo que nosotros hoy conocemos como el Estado colombiano. Es un marco normativo que se dio con participación de organizaciones que estaban explícitamente incursas en la comisión de actos de narcotráfico. Es un marco constitucional que permitió la división del Estado-Nación colombiano, y es un marco que estableció incluso nuevas jerarquías constitucionales, legales e institucionales para segmentos poblacionales específicos de Colombia. Esto naturalmente viene inspirado en una serie de antecedentes históricos que se remontan a diversos episodios, pasajes del siglo pasado, que contaminaron sustancialmente las democracias occidentales, o el concepto de democracia occidental como nosotros lo conocemos. La consecuencia lógica de esta situación, al menos en el marco del Estado colombiano, y para tratar de retornar a tu pregunta original, es que Colombia es un Estado fragmentado. Colombia es un Estado fragmentado no solamente desde el punto de vista constitucional y territorial, sino Colombia es un Estado fragmentado dentro del marco constitucional, con la población que existe dentro del territorio colombiano. Como consecuencia, todo el andamiaje subversivo y el andamiaje narcotraficante y de crimen transnacional organizado, que lógicamente halló su punto de nacimiento originario en un país como Colombia, pero que también se originó en otros territorios como el Perú, posteriormente hizo migración a México y a otras, y hoy en día naturalmente convive con el régimen y con los personajes que tienen el poder y el monopolio de la violencia narcotraficante en Venezuela. Posteriormente creció
en Colombia, creció de la mano de la Constitución, y es así como las mayores zonas, por ejemplo, en este momento de tráfico de estupefacientes, de rutas del narcotráfico, de dominio territorial de los grupos narcotraficantes y demás, están ubicados en zonas específicas del territorio nacional que obran y viven con un marco constitucional distinto, que son protegidos por la Constitución y que desde ahí comienzan a afectar todo el ambiente político y democrático de la República. Esta es una primera jerarquía. La segunda jerarquía que se ha dado en el marco histórico reciente necesariamente se circunscribe a los pactos que se firmaron en Cuba. ¿Por qué? Porque la modificación constitucional establece una nueva jerarquía de normas y reglas, incluso de cargas punitivas y de participación política a actores que estaban incursos explícitamente tanto en las actividades de narcotráfico como en la comisión expresa de delitos de lesa humanidad. Entonces, usted aquí en Colombia tiene una gran población que está circunscrita al sistema de leyes y normas de Colombia, que se rige al sistema de leyes y normas de Colombia, que no tiene ningún tipo de protección legal, no tiene ningún tipo de protección constitucional, no tiene ningún tipo de protección ni siquiera para movilizarse dentro del territorio nacional. Por encima tiene un marco de normas que beneficia a unos actores sobre otros, entonces ya tiene una nueva jerarquía constitucional de la cual se han beneficiado los grupos y las organizaciones narcotraficantes en Colombia, al punto que en este momento pues nosotros sabemos cuál es el número de hectáreas que se presenta aquí en Colombia, y adicionalmente por encima de esa tiene una nueva jerarquía constitucional que estuvo establecida en los pactos de Cuba. La ciudadanía por ese motivo está arrinconada en el marco normativo de Colombia, no tiene ninguna garantía sobre su propia seguridad, y junto con la ciudadanía naturalmente todo el marco institucional, toda la arquitectura del poder político institucional juega con ese mismo sistema de normas. Es un sistema de normas que es enemigo de la ciudadanía. Por ese motivo la ciudadanía colombiana se encuentra arrinconada, y por eso los eventos que se han presentado hoy, que incluso contaban con la participación de representantes democráticos de la Cámara Europea, no van a tener ninguna consecuencia. La población colombiana sabe de eso, lo que pasa es que no entiende cuál es el trasfondo histórico institucional. La población está secuestrada en un marco institucional que protege a la subversión, que protege a la violencia y protege el delito. Jonathan, ¿no entiende o no quiere ver el panorama? No, yo creo que no es que no entiendan, es que son cómplices del sistema planteado, porque para nada, bien lo señala el doctor Remy, con la Constitución del 91 lo que se maquilló, se construyó fue un narcoestado. Es decir, las minorías que están siendo protegidas indudablemente por el sistema normativo colombiano, desde su jerarquía de la Constitución hasta las normas y las reglamentaciones más simples, son hoy en día los sitios o los santuarios, por ejemplo, el narcotráfico. Es decir, que en otro era lo que en algún momento denominaría Álvaro Gómez las republiquetas, hoy en día son republiquetas narcoterroristas o narcotraficantes. Entonces conviven con el delito, es decir, de una u otra manera le están dando legitimidad al delito, y le están dando legitimidad a esos actores armados que promueven la desestabilización del Estado. Eso por un lado. Por el otro, para nadie es un secreto que la Constitución del 91 fue un pacto criminal. Allí es evidente, eso es evidente. ¿Por qué? Porque en su momento estaba vivo todavía el doctor el señor Pablo Escobar Gaviria, el señor Pablo Escobar Gaviria, y en el fondo pues muchos dicen que eso fue en su momento la forma de evitar el tratado de extradición de los miembros del cartel de Cali hacia los Estados Unidos. Ahora, ¿qué tenemos que hoy somos víctimas de ese invento y de una serie de actos políticos que están desembocando en nuevas pseudo constituciones, si se quiere? Y pues hay que decirlo con todas sus letras, son pactos reales o acuerdos reales de poder, factores reales de poder que están determinando una forma distinta, no de Estado, sino de una cultura o una subcultura política que legitima el crimen. Entonces hoy, por ejemplo, lo que vimos en el caso de los eurodiputados y del Foro de Madrid es simplemente una manifestación clara de que no existe un Estado de Derecho. Recordemos que con la Constitución del 91 pasamos a un Estado social de derecho, es decir, que todo se vuelve social, y inevitablemente con el apoyo y el consentimiento
de varias cortes, entre estas en las que es la Corte Constitucional, vemos como temas como el narcotráfico resulta siendo amparado por sentencias que evitan la fumigación con glifosato en ciertos territorios o santuarios, sobre pretexto de proteger el medio ambiente, o vemos la promoción del tratado o el consentimiento del Tratado de La Habana, digamos, amparados por un marco de constitucionalidad, cuando todo el mundo sabe que en el caso del plebiscito se dijo no, pero este tratado en el plebiscito lo que se hizo fue darle un golpe de Estado a la democracia. Entonces, en esos términos, Rafael, la conclusión a la que uno puede llegar, y el doctor también me corregirá, es que el Estado colombiano, a pesar de tener una constitución, es una constitución de papel y no está respondiendo realmente a la forma de ser del país que en este momento tenemos. Y ahora, fuera de eso, pues hay que sumarle que hay partidos políticos que no tienen doctrina, que no tienen ideología y que solamente están concentrando en mantener unas cuoticas de poder frente a estos temas tan coyunturales, que eventualmente tienen que ser una política de Estado y no una política de, digámoslo así, de partido o de partiditos. Entonces me preocupa mucho el tema realmente de que el principio de legalidad, el principio del orden o el valor del orden y la justicia sean tan prostituidos por parte del mismo Estado, porque prácticamente se le quitó el poder al Estado para poder actuar en contra de los vándalos, y hoy vemos los resultados que vemos en primera línea, los pasos de Bogotá, el tema del Valle del Cauca con el alcalde Ospina, o en su efecto el tema de estos señores que estaban aquí en Bogotá con la señora Claudia López, que en últimas pues nos están llevando a ninguna parte y nos están perjudicando bastante, hasta tal punto que me atrevería a decir que la democracia hoy en día está secuestrada y la opinión democrática está secuestrada por esos presuntos señores que dicen alegado defender derechos democráticos, como el caso de la izquierda carnívora, que usted muy bien la denominó en algunos otros programas. Hay un libro de Plinio Apolinario Mendoza, Entre dos aguas. En ese libro Plinio relata la historia de un coronel del ejército que puso en jaque a todos los sectores en conflictos de la zona de los llanos orientales, Arauca, Meta, Casanare, todo. Pero al coronel, cuyo nombre le cambia para guardar el anonimato, le montan un proceso con respecto a lo que hoy se conoce como unos falsos positivos, y el coronel en su sabiduría pues comienza a vivir todo el proceso como tal dentro de un batallón y lo arrincona al coronel. Es decir, él tenía ganada la guerra o el conflicto en el terreno, pero la parte judicial lo comienza a arrinconar, a tal punto que la trama del libro es que al coronel lo asesinan dentro del batallón militar. ¿Sí? Es un libro maravilloso, escrito por Plinio. ¿A dónde voy con el cuento? El cuento va de esa que hoy en día tenemos a nuestras fuerzas militares acorraladas por todo el aparato judicial y por todo el aparato de la opinión pública. Esta semana, por ejemplo, han salido dos noticias dolorosas para el estamento militar, ya generales de altos mandos vinculados con el tema del cartel del Golfo y coroneles también vinculados en el tema del tráfico de armas. Esa descomposición militar, pero que no es solamente del estamento militar, sino también de toda la sociedad en general, ¿es parte de la estrategia o es un producto resultado de ese acorralamiento? Buena reflexión. Yo pienso que es una mezcla de las dos, pero yo también pienso que tiene un origen, y ese origen tiene que estar establecido en todo el marco del sistema político colombiano. Las cosas no se dan de una manera fortuita. Los procesos tanto de descomposición social como de descomposición institucional en las sociedades
tienen una ontogenia institucional, histórica, legal y demás. Si uno parte del supuesto de que el Estado colombiano tiene que estar en su permanente desarrollo, en un proceso persecutorio contra actores de la sociedad civil o actores incluso que hacen parte de las instituciones, que están incursos en procesos de degradación, en manifestaciones, expresiones, actos de degradación, uno también tiene que comenzar a replantearse por qué razón, tanto en un contexto como el colombiano, como también sucede en el occidente, porque creo que este también es un fenómeno que incluso sucede en sociedades de alta industrialización que recientemente han notado como tanto a nivel urbano como social se han comenzado a presentar una serie de patologías que se han agravado en los últimos 20 o 30 años. El hemisferio, concretamente aquí el caso colombiano, tiene una serie de problemas que están, en mi concepto, contenidos en una serie de fenómenos que ulteriormente tuvieron paso al marco institucional hacia la década de los 70s, 80s y demás. Yo creo que aquí, pues, tal vez por una cuestión de limitación de tiempo, no podríamos alargarnos tanto, pero para hablar concretamente del caso colombiano, yo sí creo que existen al menos 3 o 4 elementos que se pueden mencionar. El primer elemento, por supuesto, tiene que ver con una serie de tendencias filosóficas de la antigua, con la que todos conocemos, Guerra Fría, en el que procesos de adoctrinamiento, de ideologización, de doctrina neomarxista comenzó a expandirse en toda Latinoamérica, incluido el territorio de los Estados Unidos y otros territorios europeos, desde formatos y estrategias que fueron concebidas en la antigua Unión Soviética y que definitivamente tuvieron una gran consecuencia en el hemisferio occidental. Negar eso es un poco negar la historia, es desconocer el origen de gran parte de los procesos de distorsión cognitiva y cultural sobre los cuales la ciudadanía latinoamericana, incluso la ciudadanía estadounidense y la ciudadanía europea comenzó a construir sus instituciones después de la Segunda Guerra Mundial. Eso no le sucedió a muchas naciones al otro lado del planeta, no le sucedió a Asia como nosotros la conocemos, no le sucedió a gran parte, por decirlo así, también del Medio Oriente, no le sucedió ni siquiera a países que ulteriormente hacían parte de la cortina de hierro. Muchos de esos países, cuando se acabó la Guerra Fría, tuvieron una reacción civil espontánea a todo ese andamiaje ideológico que los había contaminado durante décadas y que los tuvo oprimidos en sistemas totalitarios del bloque comunista. Entonces yo creo que ese es un primer fenómeno que vale la pena mencionar y yo creo que hace parte de esos antecedentes. Otro fenómeno, me parece que es importante aquí tener en consideración, es a partir de ese contexto ideológico, conceptual, doctrinario, cuáles fueron las instituciones que se crearon en Latinoamérica y cuáles fueron las instituciones que en todo el bloque occidental comenzaron a crearse. Aquí particularmente en el caso colombiano, por no repetirme, necesariamente uno tiene que volver a saltar al marco de la Constitución del 91, que ulteriormente viene con grandes cargas modificatorias en los pactos de La Habana. Entonces, ese es el segundo elemento que yo creo que uno puede tener contemplado en esta ecuación, que hace parte también de esa realidad que tiene arrinconada la población y que tiene una implicación directa sobre un proceso de degradación social, institucional, moral, de recogimiento, de retrotracción de las tradiciones constitutivas de lo que fue originalmente la sociedad occidental. Un tercer elemento, pensaría yo, tiene mucho que ver con una serie de fenómenos que se van presentando hoy en día a nivel global, particularmente con la concentración y los intereses de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y otras organizaciones que rápidamente a partir de la última década han comenzado a intervenir de manera directa sobre la soberanía de los estados. Aquí algunas personas lo llaman, por ejemplo, un fenómeno de globalismo además, pero es una cuestión de hiperburocratización del sistema internacional que comienza a violar el Estado-Nación. En el momento en el que ese proceso de hiperburocratización tiene sus propios incentivos, que es financiado, por ejemplo, dentro del exterior, que tiene sus propias motivaciones, sus propias racionalidades, comienza a penetrar la esfera nacional, automáticamente se da un proceso de descomposición, se elimina la soberanía, se comienza a erosionar la cultura política de una nación, no refería a la cultura política como el entendimiento de la política en general, sino como sus tradiciones constitutivas, su origen, la base a partir de la cual se crearon estas naciones. Y por supuesto, como en la última semana tal vez nosotros lo hemos iniciado particularmente en Canadá, comienzan a presentarse fenómenos totalitarios.
en países que todavía se podían considerar absolutamente democráticos, donde no importa el poder de las instituciones sobre la ciudadanía, no importa los anhelos o los clamores que establezca la ciudadanía contra el Estado-Nación, sin haber incurrido en ningún tipo de delito, en ningún tipo de acción, el Estado central, en este caso en particular el Estado de Canadá, toma la decisión de congelar las cuentas y tomar el dinero de la ciudadanía. O sea, prácticamente se acabó la propiedad privada sin decisión jurídica, sin ningún tipo de orden jurídica. El banco de buena fe puede intervenir directamente el dinero de las personas, es la eliminación completa del principio de propiedad privada. Entonces, ese tipo de desfiguraciones, volviendo al caso anterior para terminar con este tercer punto, yo creo que es una desconfiguración que se presenta cuando se elimina la soberanía y se comienza a pensar en lo políticamente correcto de acuerdo a los intereses del transnacionalismo, a los intereses de muchos otros actores que están ahí medrando en el sistema internacional y que eliminan la concepción del Estado-Nación, pero eliminan la concepción de nación, porque ese es otro principio aquí que también está erosionado por la propia Constitución. La nación es una sola y es indivisible, y la población debe ser una sola y debe ser una población indivisible. Patológicamente, incluso en el marco constitucional colombiano, ni siquiera eso está contemplado de esa manera. Y para finalizar, me parece que existe un cuarto fenómeno, que es un fenómeno cultural, es un fenómeno de masas, es un fenómeno que tiene que ver con los sistemas de información actual masivos que han comenzado a generar unos grandes impactos sobre la ciudadanía, que permiten que existan distintos tipos de matrices de desinformación que instrumentalizan ciertas condiciones concretas de ciertos segmentos de la población, particularmente la población juvenil naturalmente, y que adicionalmente, aquí por ejemplo concretamente en el caso colombiano, se articulan con otro tipo de fenómenos ideológicos que tienen su origen en el sistema educativo colombiano, que encuentran su punto de partida la explotación de cualquier tipo de patologías con fines o con vocación revolucionaria o con vocación subversiva, y que naturalmente instrumentalizan cualquier persona que eventualmente no se encuentra en la capacidad de pensar de mejor manera y es utilizada por cualquier tipo de grupo criminal, por cualquier tipo de organización al margen de la ley, y que posteriormente sigue contaminando lo que es la sociedad colombiana, la sociedad occidental, pero concretamente la sociedad colombiana. Yo creo que hay una serie de factores, aquí hay una serie de factores que se conjugan, que ulteriormente dan lugar a eso. Ahora, volviendo al tema original, por supuesto que si las instituciones están configuradas desde su marco constitucional, desde su más primitivo marco constitutivo, para defender el delito, para proteger en una, llamémosle, peripecia argumental, supuestamente los derechos de los criminales sobre los derechos de la sociedad civil, pues lógicamente que no hay ninguna solución dentro de ese marco. Y además con una hipocresía relevante, como quedó demostrado recientemente en el caso del Australia Open, en el caso del tenista Djokovic, por un lado. Pero cuando usted comenta sobre el tema de las Naciones Unidas, con una hipocresía, porque ellos actúan sobre los estados débiles como el colombiano, pero los derechos humanos, Jonathan, en la China o en Rusia, nunca se discuten en la ONU ni en el Consejo de Seguridad de la ONU, que ha estado totalmente ajeno al conflicto de Ucrania, por ejemplo. Yo no he visto titulares de noticias que el Consejo de Seguridad de la ONU o de la OTAN se hayan reunido para entablar ese tipo de conversaciones. Hay una gran hipocresía de todo este tipo de organismos que se han vuelto más burócratas, tecnócratas, que es a lo que denomina Schindler la autocracia democrática. A mí me parece que estamos entrando en una nueva fase, digamos, como de, no sé si conceptualmente quepa, de plantear una dictadura disimulada. Porque al momento en que, como usted bien lo señalaba, doctor Remy, lo que llama Schindler la autocracia democrática, que se rompe el sentido de nación, se rompe el individuo mismo, porque si usted tiene que entrar a negar su identidad como ser humano, pues uno tiene que entrar a mirar qué es lo que forma la identidad del ser humano, y es su familia, su religión, su costumbre, sus idiomas, su idioma, su misma forma de alimentación. Y si usted llega y le dice de un momento a otro, vaya, es que no puede entrar a una corrida de toros,
cuando su tradición es hispánica, o cuando le dicen ahí, es que de repente que la Iglesia Católica discrimina o trae un catálogo, digamos, de valores que van en contra del globalismo o de la globalización, que viola los derechos humanos. Uno dice, mira, algo está pasando aquí, porque entonces el sentido de nación, la forma de sentir, la real forma de ser de ese pueblo se está rompiendo el tejido social, y en ese sentido, pues evidentemente no hay quien logre contrarrestar un poder de esa magnitud. Entonces, cualquiera que haya merced por ejemplo, de una dictadura comunicacional, ten en cuenta que aquí lo que estamos evidenciando es un secuestro de la opinión pública. No estamos diciendo que la opinión pública no exista, es que hay un secuestro conceptual, o digamos un secuestro de la información y los mismos medios se encargan de decir qué puede ser público y qué no puede ser público. Entonces, por ejemplo, si uno dice, si uno ve que hay un muchacho rompiendo un Transmilenio, entonces van a decir, no, es que estos jóvenes estaban marchando, protestando. No, estaban cometiendo actos vandálicos, porque es que hay una diferencia entre protestar y vandalizar. Lo que pasó, por ejemplo, en el Radisson con el tema de Foro de Madrid, ahí todo el mundo se dio cuenta que los muchachos estaban totalmente drogados, que estaban fumando marihuana, que iban marchando al son de una grabadora con música de reggaetón y gritando unas alegrías que ni ellos mismos sabían qué era lo que estaba sucediendo allí. Entonces uno dice, esto como no tiene asidero desde el punto de vista, digamos, de la formación de los estudiantes. Es decir, los muchachos y la misma sociedad está secuestrada o en su efecto es víctima de una dictadura discursiva, de una dictadura de medios. Entonces, si a usted un periódico del Tiempo o cualquier otro medio le dice que esto es lo que hay que pensar, todo el mundo dice que eso es lo correcto, y se rompe el tejido social, y que el tejido social a merced de, o mejor dicho, facilita que existe un malestar en las instituciones frente o respecto de lo que se está haciendo o lo que se está diciendo. Entonces se rompen todos los valores sociales, se rompen todos los valores morales. Entonces se corrompe el derecho, y todos sabemos que cuando se corrompe el derecho, se corrompe la moral, y corrompida la moral, se acaba la sociedad. Con un agravante, Remy, que cuando aparece algún tipo de personaje que quiera defender los valores que hicieron grande a Occidente, por ejemplo, en el tema de la fe, en el tema de la cristiandad, en el tema de la moral del individuo, esos fueron los temas que hicieron grande a Occidente en su momento. Sistemáticamente lo que llamaba Gramsci, las matrices de opinión ya están formadas y lo catalogan a usted de derecha o de ultraderecha. Apareció un personaje bien interesante en Chile, ahorita Antonio Castro, y lo primero que hizo la masa mediática, la matriz de opinión chilena, fue catalogarlo de ultraderecha. Entonces, cuando usted tiene que trabajar en contra de esa masa mediática que lo etiqueta a usted de entrada como uno de ultraderecha, pues ya tiene un pie en contra eso. Y cómo llegarle a vender a esa juventud que está descarriada en ese momento un concepto doctrinario conservador, pues es muy complejo en ese momento, porque ya la matriz de opinión está infiltrada. Si me lo permite, yo quisiera hacer una nota ahí, Rafael, con la venida y con el permiso de aquí en nuestro contertulio, y es la siguiente: eso hace parte de una estrategia de cancelación. Eso hace parte de una estrategia de cancelación. Entonces, si usted, por ejemplo, pertenece a alguna universidad y resulta que en la universidad la mayoría de sus compañeros son o hacen parte de una línea, digamos, progresista, no de izquierda, sino simplemente progresista, y usted lanza una idea en pro o en favor de la familia, naturalmente concebida como un orden natural que cambia la procreación, proyección y presentación de la especie humana, automáticamente usted lo bloquea y dice usted es una persona retrógrada, y lo cancelan y lo bloquean de alguna manera. Es en la matriz de opinión no solamente han llegado a los medios de comunicación, sino que lograron llegar mucho más allá dentro de ese universo gramsciano. Yo pienso que este es un problema que es muy grande. No me refiero yo en el sentido de la dimensión que uno le quiere dar desde el punto de vista emocional,
sino me refiero a la gran cantidad de espacios, de categorías, de instituciones, de escenarios y que se han venido constituyendo en las últimas décadas, las denominadas democracias occidentales, y que en este momento son por muchos considerados elementos impagabitables de lo que son estos sistemas políticos, que por supuesto no lo son. En su origen, para tratar tal vez de no entrar en una discusión pues, que nos llevaría aquí horas, gran parte de las concepciones convencionales que se tienen frente al concepto de la democracia y libertad están emanadas principalmente del modelo estadounidense, el modelo constitutivo de lo que fue Estados Unidos, y cómo ulteriormente se contrapuso tanto al marco monárquico de Europa como asimismo también a lo que ulteriormente se convirtió en la antigua Unión Soviética. En el análisis, digamos, superficial que uno puede hacer sobre el asunto, existían dos principales componentes de ese tipo de nuevas sociedades que se dieron en el marco del liberalismo. El primer elemento eran las tradiciones constitutivas de la sociedad, la cultura, la religión, los principios familiares naturales, consustanciales al individuo, consustanciales a esas comunidades, un sistema de ética protestante, un sistema de ética cristiana, anteriormente católica también en algunos lugares de los Estados Unidos, y por el otro lado la libertad, concebida como la libertad sobre la propiedad privada, la libertad de tener el derecho de propiedad privada, la libertad de movilización y otro tipo de libertades individuales de los individuos. Ese modelo, naturalmente, que por su propia naturaleza para muchos puede parecer, llamémosle un poco pasado de moda o demasiado originario, digamos, de lo que fueron sociedades antiguas. Sin embargo, fue precisamente el modelo que le permitió a esa sociedad evolucionar y superar rápidamente a otras sociedades europeas que tenían otro tipo de formatos de concentración de poder político, en otro tipo de instituciones, otro tipo llamémosle, monopolios o oligopolios dentro de sus propias sociedades, y que lo retrasaron con respecto a lo que sucedió en Estados Unidos. Y ese fue el tipo de modelo adicionalmente que comenzó a replicarse en el resto del planeta y en el resto del mundo occidental principalmente. ¿Qué sucede? Hacia la década de los 60 o los 70, precisamente, digamos, por los episodios sucedidos durante la Segunda Guerra Mundial y particularmente lo que sucedió con la Alemania nazi, hubo una serie, digamos, de una élite intelectual europea que equivocadamente, queriendo, como quien dice, borrar o manipular el pasado de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, que fue una mezcla de ideologías que muchas de ellas articuladas con el comunismo, muchas de ellas articuladas con el anarquismo, muchas de ellas instrumentalizadas a nivel político, incluso en países como Alemania, porque todos sabemos acá, y lógicamente las personas que eventualmente no tienen el rigor conceptual para tratar de abordar el tema de una manera más seria, que el Partido Nacional Socialista alemán era eso, era un partido socialista, no era un partido nacional capitalista, era un partido socialista, era una manifestación del socialismo ontológico que se estaba presentando en Europa y en Alemania con la mezcla de muchas otras ideologías. Pero el hecho es que luego de la Segunda Guerra Mundial, me parece a mí, hubo una serie de corrientes ideológicas inspiradas naturalmente en el neomarxismo que negaron esa capacidad de las sociedades de organizarse libremente y de circunscribirse a una serie de valores constitutivos de las sociedades por una parte, pero también a cierto tipo de libertades, y comenzaron a crear una serie de recetas doctrinarias que ulteriormente hicieron tránsito originarias en Europa, pero que ulteriormente hicieron tránsito a todo Occidente, desde Canadá, Estados Unidos, pasando a Latinoamérica. Por su propia naturaleza, esto es lo que se puede denominar tal vez un palincesto intelectual. No sé, para los que nos están escuchando, pues sabemos que el palincesto, digamos, era esa piel seca que se utilizaba para escribir el contenido y luego se borraba y luego otra vez se volvía a escribir contenido que se repartía a las generaciones subsiguientes, donde no existe ningún tipo de coherencia conceptual, donde existen una serie de construcciones subjetivas sobre la realidad, donde existen una serie de manifestaciones intuitivas
e inventadas, anticientíficas, que se vienen a convertir en todas estas ideologías que nosotros hoy conocemos. Algunos las llaman gramscianas, otros las llaman neomarxistas, otros las llaman marxistas, otros comunistas, o como se le quiera llamar, pero que comenzaron a afectar todo el trasfondo cultural, todo el trasfondo político y naturalmente alienar las tradiciones constitutivas de Occidente. El resultado no funciona. El sistema no funciona, nosotros lo sabemos, y lastimosamente se convierte con el paso del tiempo y con el paso de esos procesos de adoctrinamiento de las nuevas generaciones, se convierten en los nuevos hombros de las intenciones de hallar nuevos sujetos revolucionarios de lo que se conoce como la Internacional Socialista, o como lo que se conoce como los anteriores partidos comunistas que existieron en el mundo y con la disolución de la Unión Soviética quedaron atomizados por todo el planeta. Ese sistema de democracia liberal, como nosotros lo conocemos, en mi concepto, es una construcción subjetiva, está inspirado en una construcción subjetiva de la realidad y alimentada por una serie de ideologías, principalmente emanadas de Europa, que se dieron como para tratar de cerrar un capítulo en donde ellos no encontraban entendimiento a qué fue lo que sucedió. Bueno, en mi concepto ese es el mundo en el que nosotros vivimos, y por eso hoy en día para la población es tan difícil a veces incluso reconocer la propia realidad, y cosas tan sencillas como por ejemplo la defensa de la vida, la defensa de la familia, la propia propiedad privada o la libertad, las libertades individuales. Con un factor adicional, podríamos mencionar dentro de los factores que menciona Remy, el concepto de Estado que conocemos hoy en día como Estado tan denominado como tal, viene de lo que fue el gran imperio romano y de lo que nos dejaron, y el concepto de la democracia como tal como la conocimos, viene de lo que nos dejaron el antiguo imperio griego. Entonces se mezcla Grecia con Roma y es lo que se conoce como la democracia occidental, con base en un Estado fuerte, vigoroso, y donde había un concepto, Jonathan, de la aplicación del derecho y de la ley. Y entonces los romanos fueron los que se inventaron o dieron origen al tema de que para ganar la paz primero había que ganar la guerra, y sobre ese concepto se ejercía el derecho del dominio del imperio romano, se ejerció así. Hoy en día, ¿cómo pudiéramos ejercer el derecho si ya perdimos la paz y además perdimos la guerra? Mire, Rafael, hay una sentencia que creo que usted la debe conocer, y el doctor Remy también, que es la 370 de la Corte Constitucional, donde dice que la paz no es un derecho, es un fin. ¿De acuerdo? Y para poder recuperar el derecho, definitivamente hay que empezar a reconocer que existe un derecho natural, que ese derecho natural es propio de la esencia y de la biología y de la propia química, de la propia forma de ser del ser humano. ¿De acuerdo? Eso entonces implicará inevitablemente el reconocimiento del otro, y a su vez se requiere también volver a esa razón de ser de la alteridad del ser humano, del derecho, donde el ser humano tiene el derecho en la medida en que existe el otro, porque de lo contrario entonces no estaremos ante un derecho, estaremos ante cualquier otra cosa, ante un tema ético, ante un tema o un asunto moral. Si usted no es capaz, si usted no es capaz de exigirle a otro cumplimiento de una obligación, entonces usted no tiene derecho, usted tiene cualquier otra cosa, pero no tiene derecho. Lo que le importa realmente al derecho, y así muchas personas me critiquen, es la obligación. Si usted no tiene a quien exigirle, pues no tiene nada. Hay un autor que menciona eso en el sentido de que los hombres nos comportamos, o los seres humanos nos comportamos con base en un contrato. Claro. No en contrato social de los hombres, pero sí en un contrato. Claro. Mire, es que es más, Rafael, yo suelo poner este ejemplo. ¿Qué implica un contrato? A ver, pero déjeme, ya voy para allá. Yo le pongo este ejemplo, o son dos ejemplos que suelo poner en clase. Uno, el de Robinson Crusoe, y el otro es el de un poquito más actual, la versión nueva de Robinson Crusoe, pues nueva relativamente, que es la película de Náufrago de Tom Hanks.
donde Tom Hanks pues llega a trabajar en una empresa grande, de correo, tiene un accidente aéreo y cae en una isla y queda solo, absolutamente solo. Y él tiene que pasar durante mucho tiempo convivir y tener una serie de situaciones, vivir una serie de situaciones personales que en otro viviendo en sociedad serían derechos, pero en ese momento no eran derechos. La simple situación de tener que sacarse una muela, ¿sí? Porque se le dañó la pieza dental con un alicate o con una piedra, eso se traduciría en el derecho como, oye, yo tengo derecho a seguridad social. En ese momento, por mucha seguridad social que hubiese tenido, no tenía quien hacerle exigir ese derecho. Entonces, en ese momento, ahí no había derecho. Entonces, el derecho es como tejido social, como parte creativa y constitutiva de la sociedad, implica la relación con el otro. Entonces, usted también tiene que tener en cuenta que el otro también tiene derechos y que hay unos límites que deben respetarse. Y no es como lo que muchos dicen que, perdón, la Corte Constitucional, es que el derecho es una técnica argumentativa. No, eso no. El derecho es una ciencia porque tiene un método, o tiene varios métodos para solucionar un problema, y tiene escuelas jurídicas, y tiene una evolución histórica. Y eso es lo que hace importante, y eso es uno de los aportes que usted trae a colación con el Imperio Romano y la democracia de Grecia. El Imperio Romano construye el derecho sobre la base de que existe otra relación necesaria para la convivencia social. Y cuando se rompe eso, pues se rompe lo que nosotros conocemos como nación, Estado. De hecho, nosotros mismos solemos decir que existe un contrato social, pero si el contrato social favorece a unos y despotrica a otros, o en el caso de Colombia, se favorece el crimen y se rompe y se violan los derechos de los demás, que sí están cumpliendo la ley. Entonces, ¿cuál es digamos, esa relación de juridicidad buena, o ese sentido ético, o ese sentido moral del derecho? Desaparece. Entonces usted no me puede venir a decir, oye, es que hay que condenar a usted por violación, pero tenemos un senador que es condenado que hace parte del secretario de la FARC y está acusado de no sé cuántas violaciones, de tornillo, por ejemplo. Entonces, ¿dónde queda? Usted no tiene, el Estado tiene que darle el mismo tratamiento a los mismos actos. Y resulta realmente que en este momento la democracia occidental, lo voy a poner en genérico para no limitarme al caso colombiano, no está aplicando el Estado de Derecho como lo menciona Roma, reconociendo al otro porque le está dando preferencia a otras personas, pero no al individuo como tal. Entonces, si yo no me vacuno, entonces no tengo derechos. Si yo no ejerzo mi derecho a la protesta, entonces no soy nadie como tal dentro de la masa académica como tal. Pero peor aún, si yo la cuestiono, quedo totalmente relevado en un segundo plano. ¿No será que estamos llegando ante el ocaso de la democracia como la conocemos? Pues a ver, es que yo pienso que la democracia no es como la conocemos. Yo creo que nosotros tenemos una construcción, como lo he manifestado antes, que es una distorsión conceptual del original concepto de la democracia. Es una instrumentalización, es una especie de fachada doctrinaria que nosotros entendemos como democracia. Pero yo definitivamente no creo que esto pueda ser concebido como democracia. Esto es solamente una democracia que, en el marco de la lógica, más allá de no entrar en discusiones académicas o jurídicas o de la filosofía del derecho, en el puro marco de la lógica, es obvio que, por ejemplo, en un contexto como el colombiano, todo este marco normativo beneficia a los actores concretos. Han sido construidos para un está definitivamente construido para unos actores concretos. Por ejemplo, la denominada JEP, correcto, que entre otras cosas, digamos, en el marco histórico de Latinoamérica, está muy circunscrito a los modelos de justicia revolucionaria o a los llamémosle, los tribunales del pueblo, tribunales de justicia revolucionaria de los 60s y 70s,
usted constituye un marco jurídico específico para favorecer actos subversivos. O cambia el discurso, como en el caso de hablar de familias homoparentales, para lo que realmente la familia naturalmente concebida, no sí. la familia heterosexual. Hay un libro del profesor Torras, ¿sí? Y entonces él trabaja el tema de la sociedad conyugal, ¿sí? Sí. Y entonces él abre una discusión en el libro sobre las formas como usted hoy en día ya puede formar una sociedad conyugal. Según el artículo X de la Constitución como tal, existen diversas formas de sociedad conyugal hoy en día. Es decir, lo que yo conocí como sociedad conyugal, que era la unión de un hombre y una mujer, hoy en día eso ya no es. Normativamente, usted ya tiene por lo menos 15 versiones de lo que puede llegar a ser una sociedad conyugal como tal. Y entonces ahí yo me pregunto hasta dónde nos hemos dejado acorralar y si no ha llegado un momento de lo que plantea el titular del programa de hoy de comenzar a hacer una contrarrevolución desde el punto de vista mediático, por ejemplo, utilizando estas herramientas. Y Lidio Correa de Olivera la define simplemente a la contrarrevolución como la ofensiva política que tiende a destruir los efectos de una revolución anterior. ¿No será que nos está llegando el momento, Remy, de comenzar a plantear una contrarrevolución a la revolución que nos están montando? Que nos montaron. Sí, yo creo que el concepto de contrarrevolución es un concepto que es conceptualmente preciso en la situación política actual. Si uno parte del supuesto de que todo el sistema político, todo este marco normativo en el que nosotros vivimos, reemplazó el proceso de dialógico que tiene que existir en una democracia, reemplazó, digamos, el cauce racional que tiene que existir en la definición de normas, costumbres, éticas, morales en la sociedad, ¿sí? Para convertirse solamente en un apéndice de la fenomenología de la existencia. ¿En qué sentido? Todo lo que sucede como un fenómeno externo tiene que ser instaurado institucional o legalmente. No existe en realidad en esta sociedad en la que vivimos, en este sistema político en el que vivimos, no existe ninguna jerarquía lógica ni ninguna jerarquía moral. Ese es el máximo objetivo de la revolución y eso es lo que se logró. Las instituciones y el marco normativo son solo un apéndice de una serie de fenómenos sociales. O sea, en palabras lo que busca la revolución actualmente es acabar los referentes y los modelos previamente establecidos, o más bien no previamente establecidos, modelos reconocidos del orden natural para subvertir que en una nueva escala de valores, eventualmente como al estilo que planteaba Foucault en Francia del 78. La revolución subvierte el marco normativo de la condición humana para transponerla en un sistema totalitario. Esa es la situación. Entonces, sí, contra la revolución tiene absolutamente. Hay un concepto muy duro de lo que significa una revolución y sobre todo de los costos que significa una revolución y de la fractura social que significa una revolución como la que estamos viviendo en este momento en Colombia. Que el clásico ejemplo es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, los franceses no se han podido recuperar del costo social y político que tuvo esa fractura social como tal. Los venezolanos no se están pudiendo recuperar de la fractura social que le imprimió la revolución de Chávez, porque la aniquilaron prácticamente la sociedad venezolana para conducirla al punto de ostracismo en que se encuentra hoy en día. Los cubanos no han podido recuperarse de la revolución cubana. Tal vez este es nuestro último momento para hacer una contrarrevolución y evitar llegar a ese estado. Si este es nuestro último momento, yo creo que no hay que preguntarse si es el último o el primer momento o el momento que viene. Bueno, yo creo que siempre es el momento para que la sociedad civil se levante. Siempre es el momento, siempre. Y eso me parece a mí que tiene que ser entendido de una manera tranquila,
de una manera madura y de una manera interiorizada por la sociedad civil en sí misma. Yo creo que siempre es el momento. Por supuesto que esto también es el momento. Y por supuesto que los horizontes que se le pueden presentar a una sociedad que realmente encara con inteligencia y con rigor ese tipo de desgaste moral, de degradación que se ha venido acumulando durante décadas, son futuros que seguramente estos hermosos países y este hermoso continente jamás en su historia puede haber previsto. Yo creo que aquí el futuro puede ser muy bonito, puede ser muy constructivo, puede ser un futuro maravilloso si la gente sencillamente con tranquilidad se da cuenta de cómo distorsionaron toda su escala moral, toda su escala cognitiva, transponiéndola por una serie de manifestaciones cuyo último objetivo era solamente instrumentalizarlos a ellos y dejar de pensar tanto en derechos, pensar en las obligaciones, y yo creo que Colombia puede lograrlo. Jonathan, estamos ante nuestro último momento, porque ya Venezuela pareciera que no tiene capacidad de reacción la sociedad como tal. Guaidó quedó prisionero de todo ese régimen de compraventa instaurado. Los cubanos no pudieron salir de ellos y estamos en el punto de inflexión que llaman en el argot militar. O es ahora o es ahora. Yo creería, Rafael, que hay que reconstruir y hay que buscar nuevos museos, personas que sean capaces de cargar la bandera de la famosa revolución para poder rescatar esos valores y esos derechos y esos criterios morales que hicieron grande otrora a Occidente. Nosotros no podemos caer en el juego del secuestro del lenguaje, del secuestro de la moral, del secuestro de la familia, y que todo nos esté diciendo el Estado, que es lo bueno y que es lo malo, porque a un grupo de señores en el Estado se le ocurrió decir que era o que no era moralmente correcto, bueno o malo, o ética o realmente correcto o incorrecto. Entonces, la reacción debe ir encaminada, en mi opinión, a la protección de la familia, en primera instancia la familia naturalmente concebida como un orden natural, de un hombre y una mujer para la procreación, conservación y crianza de la prole, y no dejar de meter otros conceptos, otras ideas. Dos, la tradición. Definitivamente el hombre sin memoria no es nada, en la familia sin memoria no es nada, la mujer sin memoria no es nada. Entonces eso es lo que tendríamos que empezar a recuperar: la familia, la tradición y evidentemente la propiedad privada, porque ¿quién está dispuesto a defender al que no le pertenece? Si usted no tiene sentido de pertenecer, no tiene nada. Ayer me preguntó una persona que llegó del Canadá que si existe alguna opción diferente para extraer del campo coyuntural colombiano a Petro en este momento, o que si ya no está demasiado tarde y que todo está tan inquilosado dentro del Estado que es prácticamente imposible plantear una contrarrevolución. ¿Hay alguna opción diferente en este momento? Yo pienso que en el marco electoral colombiano, lógicamente, la opción, yo tengo mis propias reservas, digamos, sobre las limitaciones de los movimientos políticos actuales. Lógicamente que el actual movimiento que eventualmente plantea de una manera más organizada un análisis sistémico de la situación política es el movimiento de salvación nacional, me parece a mí. Pero la manera en cómo yo prefiero ver las cosas siempre dentro de la modificación del marco institucional. Yo realmente valoro, digamos, los esfuerzos positivos y generosos que el movimiento está haciendo, pero yo creo que cualquier mandatario que vaya a tener la impresión de gobernar el 7 de agosto aquí en Colombia no puede gobernar con el marco institucional del marco. ¿Y cómo se hace ahí entonces? Si el mismo presidente Jonathan de la República no puede gobernar, entonces yo doy la orden para fumigar a las 3 de la tarde y me van a mandar a la cárcel por dar esa orden. ¿Cómo hago yo para gobernar? Me van a mandar a la cárcel por meter a la cárcel a los jovencitos de la primera línea. ¿Cómo hago yo para gobernar en este momento?
¿No será que ya estamos muy tarde para reaccionar en ese sentido? Yo diría que estamos ante una tiranía de los jueces, ante una dictadura de los jueces, ante una tiranía judicial. No hubo un magistrado que dijo eso, entonces, que este sería el siglo de los entonces, que nos encontrábamos ante la dictadura de los jueces, no, el siglo de los jueces. Sí, y de hecho hay un libro que se llama El derecho de los jueces, no recuerdo el autor en este momento, o sí me acuerdo, pero no lo voy a nombrar. Y pues se plantea pues que estamos estamos hablando del derecho de los jueces, pero yo creo que cuando el derecho se excede, como es legítimo hablar en derecho, se comete un abuso del derecho, y cuando hay un abuso del derecho, pues estamos ante una dictadura. Y entonces ahí traemos a colación a un jurista alemán, que yo creo que Remy lo debe conocer y usted creo que lo conoció también, que es Carl Schmitt, ¿no?, que escribió La dictadura y la teología política, y evidentemente plantea el estado de excepción. Los estados de excepción están a la orden, son formas y remedios donde el juego del poder tiene que entrar a poner orden, porque es que el ser humano puede vivir de cualquier forma, pero no puede vivir sin orden. Bueno, este ha sido el primer programa de Orden y Libertad, precisamente. Hoy, viernes 18 de febrero, hemos querido hacer esta emisión para comenzar a plantear una serie de doctrinas, algunas desde el punto de vista conservador, otras desde el punto de vista liberal, para hacerle precisamente contrapeso, contrarrevolución a toda esa masa mediática que se dejó permear por las matrices de opinión, como bien lo planteó Antonio Gramsci en su libro Desde la cárcel, donde dijo que había que penetrar a toda la sociedad para que podamos expandir nuestra revolución universal proletaria. Colombia se presenta un momento crítico, coyuntural crítico. Tenemos dos elecciones, el 13 de marzo y la presidencial y las del Congreso y Presidente. No van juntas las del Congreso y Presidente, como lo es en el sistema de los Estados Unidos, y eso es una debilidad, por ejemplo. Pero nos estamos jugando un momento crucial en esta coyuntura. ¿Qué mensaje le puede enviar usted, Jonathan, a nuestros televidentes para las próximas elecciones? Voten de manera responsable, voten por los candidatos o por el candidato que defienda los valores, la familia, la tradición, la propiedad. Voten por ese candidato o los candidatos o el partido político que no tenga, digamos, rabo de paja, que no le puedan enrostrar en un momento dado a una comisión de algún acto o hecho ilícito. Voten por aquel partido que tenga hoja de vida, o por aquellos candidatos que tengan realmente hoja de vida y no prontuario. Eso es lo que yo podría decir en este momento en Orden y Libertad. Remy, ¿qué mensaje le mandaría usted a los televidentes en este momento? Yo pienso que la responsabilidad del voto demanda no solamente un proceso intelectual, sino un proceso emocional y de honestidad intelectual, en el que haya una jerarquía de prioridades. Para mí, la mayor prioridad que en este momento tiene la nación es asegurar el orden, la protección y la salvaguarda de la sociedad civil, de la unidad nacional, por encima de todo ese andamiaje que ha destruido a la nación, que ha desmoralizado al pueblo colombiano durante las últimas décadas. El primer valor constitutivo del orden nacional es la seguridad, y de ahí para adelante probablemente la libertad. Por eso aquí también se habla de orden y libertad, no es libertad y orden. Primero está el orden, luego del orden se puede hablar de la libertad, pero primero está el orden. Entonces, primero lo que se debe buscar es que haya orden en Colombia, luego se puede hablar de otro tema, pero primero orden. No en vano, un artículo de la Constitución del 91, que no quiero recordarme en este momento,
habla de que se debe preservar la vida, honra y bienes de nuestros ciudadanos. Y eso es lo único que no estamos preservando en este momento. Será tema para el próximo programa porque en parte se debe a que cuando hemos tenido la oportunidad de ejercer el poder lo hacemos mal o no somos coherentes con nuestros O nos preceptos. meten gato por liebre. O nos meten gato por liebre. Este ha sido el programa Orden y Libertad número 1 del viernes 18 de febrero. Soy Rafael Gómez Martínez, profesor, docente y consultor, con Jonathan, también profesor, docente y consultor, y con Remy, podríamos decir también profesor, docente y consultor en los temas de seguridad y defensa como tal. Nos veremos, si Dios quiere, el próximo viernes en una segunda emisión. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias.